y amén. Amén. Le damos gracias al Señor. Entonces, y comenzamos, ¿verdad? Así es. Bueno, en el estudio anterior, ¿cierto? Estuvimos en Lucas capítulo 7, cuando estábamos viendo, ¿cierto? Los últimos versículos, cuando Jesús había sido invitado en casa de Simón el fariseo. Y bueno, ahí sucede esto de esta mujer, ¿cierto? Que se entera que Jesús estaba en ese lugar. Y ella, ¿cierto? Que era bien conocida por todos como una mujer de mala fama. Amén. ¿Ya? Pero a ella no le importó nada, ella tenía tanta gratitud por el Señor que no le importó que fuera a la casa de quien fuera, que era la casa de un fariseo, ¿cierto? Que los fariseos tenían un alto concepto de sí mismos, se tenían en gran estima, ¿cierto? Entonces miraban en menos a todos aquellos que obviamente no iban de acuerdo a las reglas que la tradición de los ancianos tenía, o también obviamente que vivía una vida totalmente apartada, ¿cierto?, de Dios. Entonces, esta mujer, ¿cierto?, estaba en esta categoría, pero a ella no le importó, sino que teniendo esa gratitud en su corazón hacia Jesús, ella va a ese lugar y, bueno, va con un perfume caro, ¿ya? Veíamos que el envase era caro y el contenido era caro, ¿cierto? Pero ella va con esta intención, con este plan, ¿cierto?, de ungir a Jesús, ¿ya? Pero estando ahí, ¿ya?, veíamos que ella comienza a llorar. Entonces lo primero que toca a los pies de Jesús son sus lágrimas. Ella derrama su corazón ahí. Entonces lo más valioso ahí, en comparación al perfume, no era en sí el perfume, sino que esta alma había sido ganada. Amén. ¿Ya? Su alma era mucho más valiosa que ese perfume. Ella derrama sus lágrimas y empieza con sus cabellos ahí a enjugarlos, a secarlos, y posteriormente procede, ¿cierto?, a llevar a cabo lo que había planeado desde un principio, que era ungir los pies, ¿cierto?, con derramando este valioso perfume, ¿cierto?, en los pies de Jesús. Y le da honra en medio de aquellos que lo único que buscaban deshonrarle. Y Jesús le dice, ¿cierto?, porque veíamos que este fariseo estaba ahí sacando sus propias conclusiones, no emitiendo palabra alguna, sino que él para sí mismo decía, si este realmente fuera un profeta, si este realmente hablara de parte de Dios, conocería quién realmente es esta mujer que lo está tocando, que es una pecadora. Todos nosotros que estamos acá sabemos la vida que lleva esta mujer, ¿cierto? Y ninguno de nosotros, ni aún el rabino más importante, dejaría que una mujer de esta calaña, ¿cierto?, lo tocase. Pero este está dejando que la toque. Y es ahí, ¿cierto?, que cuando Jesús responde, ¿cierto?, a esta conclusión que empieza a tener este fariseo, que vuelvo a reiterar, él no emite palabra alguna con respecto a esto, sino que él consigo mismo empieza a sacar esta conclusión. Y Jesús responde a ello, o sea, ¿cierto?, dejando en evidencia que él conoce su corazón. Amén. Y le dice, ¿cierto?, que, bueno, le lleva esta parábola donde hay dos deudores, uno que debía una cantidad X, 500 denarios, ¿cierto?, y el otro debía mucho menos, 50 denarios. No tenían ambos, aunque uno debiera más, el otro menos, ambos no tenían cómo pagar. Entonces, ¿qué sucede? Que el acreedor, ¿cierto?, perdona la deuda a ambos. Y Jesús le hace la pregunta, ¿quién crees tú que amó más? Y el fariseo bien responde, a aquel se le perdonó más. Bien has dicho, Jesús. Bien has dicho, le dijo Jesús a este fariseo, mejor dicho. Bien has dicho. Entonces, esta mujer, ¿cierto?, amó mucho porque sus pecados, que eran muchos, fueron perdonados. ¿Ya? Entonces, eso nos llevaba a la conclusión de que esta mujer ya había sido perdonada antes, ¿cierto? Ya había tenido un encuentro con Jesús y ella viene en gratitud a él en este momento y él ahora lo hace público. ¿Ya? Bueno, y ahí veíamos que entre ellos decían, ¿quién es este que también perdona pecados? ¿Cierto? Bueno, es Dios. Amén. Solamente Dios perdona pecados, ellos lo sabían, solo que no veían a Jesús como Dios. ¿Ya? Esos grandes rasgos estuvimos viendo, ¿cierto?, el día martes anterior, y hoy continuamos, ¿cierto? Nos quedamos aquí en Lucas, ¿ya? Y bueno, toda la sección que estuvimos viendo anteriormente correspondía al primer viaje de Jesús por Galilea, y ahora ya vamos a entrar al segundo viaje de Jesús por Galilea también, ¿ya? Donde vamos a ver la primera sección de 9, ¿ya? La primera sección de 9, donde vamos a ver que Jesús sale a predicar, y vamos a ver también que hay mujeres que van con él
en medio de sus discípulos Ujú. y les sirven, ¿ya? Así que les voy a invitar, ¿cierto?, a que abran su Biblia, como bien decía, en Lucas capítulo 8, y vamos a dar lectura del verso 1 al verso 3, que dice así. Amén. Amén. Dice, mujeres que sirven a Jesús. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Bien, entonces habiendo hecho cierto lectura de esta porción de la escritura que vamos a ver el día de hoy, y también habiendo hecho ya esa introducción de lo que estuvimos viendo recientemente, bueno, después de este incidente, ¿cierto?, que acontece en casa de Simón el fariseo, ¿cierto?, y de esta mujer, que era reconocida por todos como una pecadora, ¿ya? Pero obviamente, solamente Jesús sabía que era una pecadora que estaba arrepentida, ¿cierto? Los demás no veían eso, pero Jesús lo vio. Después de ese incidente, nos dice aquí la escritura que Jesús sale a predicar nuevamente, ¿ya? Como nos decía aquí Pedro, iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, ¿ya? Y sale nuevamente, como les decía, hace este nuevo viaje y sale a predicar, sale a proclamar estas buenas noticias, estas buenas nuevas de salvación. El evangelio, buenas nuevas de salvación. ¿Qué quiere decir eso? Que los pecadores, ¿cierto?, pueden ser librados, ¿ya?, del reino de las tinieblas y ser traídos, ¿cierto?, a libertad, al reino del amado Hijo de Dios, ¿ya? Y obviamente todo eso es posible por medio de Jesucristo. O sea, Él no está vendiendo humo, sino lo que Él estaba ofreciendo realmente lo podía dar. Como estuvimos viendo, toda potestad le fue dada a Él, todo le fue entregado, toda autoridad. Entonces, todo lo que Él decía es cierto, ¿ya? Y como hemos estado viendo, ¿cierto?, hasta hoy, Jesús constantemente ha hecho esta invitación, ¿ya?, de estar invitando, ¿cierto?, a los hombres a que se acerquen al reino de Dios, ¿cierto? Y una de las condiciones por las cuales el hombre puede aceptarse, y de hecho es la primera, la primordial, que incluso veíamos, ¿cierto?, al inicio de la bienaventuranza, es ser un pobre en espíritu, o sea, reconocer nuevamente mi bancarrota espiritual, que no tengo una posición con la cual poder presentarme delante de Dios, sino que no tengo nada. No tengo nada con qué presentarme, soy culpable delante de este Dios y necesito el perdón de Dios. Entonces yo me arrepiento a la luz de la palabra, porque ya hemos visto, la palabra es la que a mí me examina, la palabra es la que penetra, la que llega en lo profundo, ¿cierto? Y el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Amén. ¿Cierto? De nuestro pecado, que no tenemos con qué presentarnos delante de este Dios vivo, que somos culpables, ¿cierto? Nos convence de juicio, que somos culpables delante de este Dios y la paga del pecado es muerte, que todo lo que nosotros pensamos como justicia nuestra realmente son como trapos de inmundicia delante de Dios. Entonces necesitamos ayuda, ¿cierto? Y es el Espíritu Santo el que obra en nosotros y nos trae al arrepentimiento a través de esta luz, ¿cierto? Que la palabra de Dios ilumina nuestra condición y también nos muestra el camino que nos conviene. Amén. Y el Espíritu Santo, como le decía, nos convence de ese pecado, nos convence de justicia, ¿cierto? De juicio, nos convence de que en Cristo, ¿cierto?, podemos tener el perdón de todo eso. Amén. Que en Cristo hay esperanza. Y entonces Él nos lleva, nos convence, como que nos atrae, ¿cierto?, con esos lazos de amor y nos lleva al arrepentimiento. Nos lleva a Cristo en arrepentimiento, reconociendo que la manera en que yo vivía antes estaba totalmente en contra de lo que Dios estableció como correcto. Que mi forma de vivir apartada de Dios, lo único a donde me iba a llevar era un camino de perdición, ¿ya? Pero el Espíritu Santo es el que nos convence a través de la palabra de Dios, ¿cierto? Nos lleva al arrepentimiento. Pero también, como hemos visto, Jesús no solamente habla de arrepentimiento, ya en la Escritura, sino que también
ha enseñado constantemente de que los pecadores, si bien tienen que venir al arrepentimiento, tienen que venir en fe, tienen que creer en el Evangelio, tienen que creer en estas buenas noticias para poder ser salvos. Entonces, en arrepentimiento y fe, que el hombre tiene que venir a Cristo, ¿ya? En arrepentimiento y fe. Y eso es lo que también se ha venido viendo en la Escritura. Por ejemplo, cuando estábamos en los inicios de los estudios, cuando Jesucristo aparece en escena, ¿cierto? Él mismo empieza a predicar. En Marcos 1:15 dice, el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed. Ahí vemos arrepentimiento y fe. Creer. Arrepentíos y creer. No en cualquiera, no en cualquier cosa, sino que en el Evangelio, en estas buenas nuevas que Dios nos da, ¿cierto? Por medio de Jesucristo. Lucas 7:50, que estuvimos viendo también en el estudio anterior, cuando él le dice a la mujer, ahí, frente de todo, le dice, mujer, tu fe, tú has creído, tú creíste, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y ahí veíamos, ¿cierto?, que ella no fue salva porque ella vino y derramó ese perfume caro, como una especie de que estuviera comprando, no sé, o tratando de ganarse, por así decirlo, la salvación, sino que ella creyó en Jesús. Y por eso él le dice, tu fe fue la que te salvó. Lo que vino después fue un acto externo de algo que ya había ocurrido en tu interior. Amén. En Lucas 6:29 también se nos dice, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Ya? Y Jesús dice con respecto a sí mismo en Juan 8:24, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces, más que claro está que es necesario venir en arrepentimiento y fe. ¿A quién? A Cristo. Hay que venir a Él. Solamente por medio de Él, ¿cierto? Podemos ser salvos de esta condenación eterna. Solamente en Él hay palabras de vida eterna, como decía también uno de sus discípulos. ¿A quién iremos? Y no solamente a ti, Jesús, ¿cierto? Y bueno, como lo estuvimos viendo también en el estudio anterior, aquellos que obviamente vienen a Cristo en arrepentimiento y vienen en fe, creyendo en Él, depositando únicamente su confianza en Cristo, porque ya saben que en ellos no pueden reposar en nada, van a manifestar amor por Dios. Lo vimos, ¿cierto?, ejemplificado con esta mujer pecadora, evidente a todo el pueblo, en casa de Simón el fariseo. Y ella le honra, en medio de aquellos que buscaban únicamente deshonrarle. A ella no le importó nada, su blanco era Jesús, sus ojos estaban puestos en Jesús, y allá llegó a honrarle a Él, porque Él obró en ella. Fue Él el que la perdonó. Los demás no importaban, solamente Cristo. Y ella quería mostrar de alguna forma esa gratitud hacia Él. Y como le dijo Jesús a Simón, que los pecados de ella habían sido perdonados. ¿Por qué? Porque no porque ella demostró tanto amor, sino porque ella creyó. ¿Cierto? Ella creyó en Él. Y por eso fueron sus pecados todos, la multitud, aunque todos lo hubieran catalogado como fuera, su vida anterior ya no es la misma. Ahora era una mujer arrepentida que quería obviamente cambiar de dirección, y cambia de dirección y va a Jesús. ¿Ya? Y bueno, y esto también lo vemos todo ejemplificado en las palabras del apóstol Juan, ¿cierto? Cuando dice que nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero, ¿cierto? Eso está en 1 Juan 4:19. Entonces ahí podemos ver, corroborar, ¿cierto?, que es necesario venir a Cristo, da esta invitación del reino, venir, ¿cierto?, a este reino, pero obviamente está abierta a todos, pero hay que venir en los términos de Dios. Y los términos y condiciones de Dios es venir en arrepentimiento y fe en Jesucristo. Y aquel que viene en arrepentimiento y fe, obviamente, como ha gustado de la benignidad del Señor, que ha disfrutado de la gracia de Dios, lo único que hay en su interior es agradecimiento. Y se manifiesta externamente aquello que Dios ha hecho en su vida. ¿Ya? Bueno, como estuvimos leyendo, ¿cierto? Dice que Él iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, como estuvimos hablando recién, ¿ya? Todo lugar donde Jesús iba, si no, usted no se ha dado cuenta, se convertía en púlpito, ¿cierto?
Si estaba, ¿cierto?, a la orilla del mar, ¿cierto? No le costaba nada, en una ocasión pide una barca, ¿cierto? Y se sube ahí y empieza a enseñar. Lo vemos en el Sermón del Monte. Vemos que ese monte se transforma en el púlpito donde este maestro está enseñando, y así constantemente, donde Jesús va, hace de ese lugar un lugar de enseñanza. Y como nos dice acá, ¿cierto? Y hemos visto, ya, había multitudes que le seguían, que venían, ¿cierto?, de diferentes partes para poder oír. Pero obviamente volvemos a enfatizar que no todo aquel que venía a oírle realmente era porque le interesaba, ¿ya? No era porque querían aprender de él, ni mucho menos para ser aliviados de sus cargas, aunque muchos sí, pero no todos. Otros venían únicamente para buscar algún tipo de falla o para oponerse a Cristo. ¿Qué estaba haciendo para poder hacer algo, ¿cierto? Buscándole ahí una falla, ¿ya? Pero sea como sea, vemos que para Jesús no era un problema. Jesús sabía todas estas situaciones y aprovechaba al máximo cierto lugar donde estuviera para poder enseñar la palabra de Dios y así hacer la invitación a los hombres para que puedan corregir su manera de vivir y también poder tener un bienestar eterno. Ahora, hay muchos, ¿cierto?, que hacen alusión de que como por ejemplo, en este versículo, como Jesús no dice sinagoga, entonces como que dicen, no está la palabra sinagoga, entonces solamente Jesús iba por ciudades y aldeas. Ya no va a las sinagogas, ¿ya? Entonces, hay muchos, ciertos comentaristas que dicen que lo más probable es que como se empieza a levantar la oposición, ya se le empieza a prohibir a Jesús entrar a la sinagoga, pero también hay otros comentaristas que van en contra de esto. Por ejemplo, MacArthur dice esto: algunos sostienen que la creciente animosidad de los dirigentes religiosos judíos habría ocasionado que a Jesús le prohibieran predicar en las sinagogas. Como evidencia, señalan la falta de toda referencia a sinagogas en esta declaración sumaria, que es lo que yo les decía ahora. Continúa MacArthur diciendo, pero un resumen no tiene que entrar en detalles exhaustivos, por lo que el argumento del silencio, o sea, de esta palabra sinagoga que no está acá, no es convincente. Además, en Mateo 9:35, en Mateo 13:54 y Juan 6:59, registran a Jesús predicando en sinagogas galileas después de estos acontecimientos. Mientras que en Lucas 13:10 relata la predicación de Jesús en una sinagoga de Judá, lo que también vino más tarde cronológicamente. Después de su arresto, continúa MacArthur, Jesús dijo al sumo sacerdote Anás, yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos y nada he hablado en oculto. Juan 18:20. Entonces ahí ya MacArthur nos va dando varias citas, ya, donde sí dice, por ejemplo, en Mateo, como veíamos ahí, 9:35 y 13:54, sí dice que Jesús predicaba en la sinagoga y esos acontecimientos fueron posterior, ¿cierto?, a lo que estamos viendo ahora. Vamos a buscarlo para que los vayamos corroborando de inmediato. ¿Ya? Ya, miren, Mateo 9:35, que es algo que acontece después a lo que estamos viendo ahora, dice ahí, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Mateo 13:54. ¿Lo va a leer usted? ¿O No, lo leo? lo buscamos. Mateo 13:54 dice así, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Vamos a Juan ahora. Y el otro texto que nos tira aquí MacArthur, 6:59. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. ¿Capernaum dónde está? En Galilea. ¿Ya? Y haciendo alusión al versículo anterior, cuando dice, ¿cierto?, venido a su tierra, recordemos que él
la mayor parte de su crianza la tuvo en Galilea, por eso, y específicamente en Nazaret, por eso es Jesús de Nazaret, cuando hacían alusión a él. ¿Ya? Entonces, sí es cierto, estos textos que nos dice acá MacArthur nos muestran que Jesús sí posteriormente a este acontecimiento seguía enseñando en la sinagoga. Así que ahí vemos que se va desbaratando, ¿cierto?, esa idea de que se le había prohibido ya en este punto predicar en la sinagoga. ¿Ya? De hecho, dice acá, bueno, cuando veíamos, ¿cierto?, esa parte cuando habla ya delante de este sacerdote, y Jesús dice, o sea, eso ya es prácticamente al final de su ministerio terrenal, y dice, yo públicamente he hablado al mundo, todos han oído, he enseñado en la sinagoga, en el templo, donde todos los judíos están, nada hecho en oculto. ¿Ya? Entonces, él, a lo largo de su ministerio, él continúa predicando en la sinagoga. Bueno, y lo estamos viendo con respaldo bíblico. Encontré muy bueno este comentario porque se van a encontrar con eso cuando entren a estudiar esta porción de la escritura y les van a aparecer esos mensajes, ¿cierto? Esos comentarios de ayuda, ¿cierto? Donde van a decir que hasta este punto él predica, ¿cierto? Como el versículo, ciudades y aldeas únicamente. Como no sale sinagoga, dicen, no, entonces la sinagoga ya no está. Pero vemos, ¿cierto?, que la escritura se complementa y los otros textos sí lo dicen, para que lo tengamos ahí en mente. Ahora, todo esto, como les decía, ya estamos entrando, ¿cierto?, en el segundo viaje, ¿cierto?, por Galilea de Jesús, y en todo este capítulo 8 de Lucas, y bueno, abarca no solamente, nosotros lo vamos complementando con los otros evangelistas, porque estamos viendo los evangelios sinópticos, ¿cierto? Los tres narran prácticamente los mismos acontecimientos, pero se van complementando uno con otro, ¿ya? Y vamos viendo que en esta sección, ¿cierto?, de este segundo viaje de Jesús por Galilea, va a haber como un día de mucha actividad. Lo que se nos está narrando, por ejemplo, acá en Lucas 8, de repente vamos a irnos a Mateo, y así para ir viendo, ¿ya? Pero en sí, Jesús tenía días de mucha actividad, y en específico vamos a ver uno. Por ejemplo, vamos a ver, ¿cierto?, que a un Jesús que por la mañana va a estar ministrando a la multitud, y vamos a ver, ¿cierto?, que ante esta administración, algunos lo van a acusar que obra, ¿cierto?, por Belcebú, ¿ya? Y otros van a estar exigiendo una señal. Posterior a eso, vamos a ver, ¿cierto?, que Jesús está, ¿cierto?, ahí enseñando, y vemos que su madre y sus hermanos aparecen en escena y tratan de llevárselo, ¿ya? Él continúa enseñando. Después vemos en la tarde que él continúa enseñando a sus discípulos y a la multitud, ¿ya? Y empieza a transmitirle estas 7 parábolas que encontramos en Mateo, donde parte, ¿cierto?, con esta parábola del sembrador y una serie de parábolas más, ¿ya? Y vemos que no termina el día aún, sino que cuando anochece, él cruza el lago en una barca y, bueno, obviamente agotado, sí, 100% hombre, 100% Dios, ¿cierto? Pero en su condición de hombre, ¿cierto?, también le daba sueño, también se cansaba, y lo vemos que en esa barca él se duerme profundamente. Y había una gran tempestad, yo sé que usted se acuerda de eso, y los discípulos no hallaban qué hacer, ya pensaban que se iban a morir, ¿ya? Y acontece en el mismo día. Y cuando llegan al otro lado, nos encontramos con el Gadareno, nos encontramos con un Jesús que está liberando a este endemoniado Gadareno, y luego él vuelve, ¿cierto?, a la ribera occidental en la barca. Y aparentemente, según los estudiosos, todo eso ocurre en un periodo de 24 horas. Pero obviamente eso describe únicamente un día de muchos, ¿ya? Donde vemos que Jesús no deja la enseñanza, donde vemos que Jesús no deja de obrar, y que en todo lugar donde va, él está ahí presto, ¿ya? Como decíamos, cualquier lugar a él le servía. Lo hacía púlpito, estuviera donde estuviera, hacía las obras que mostraban quién realmente era él. Pero si bien vemos a un Jesús que constantemente está ministrando a estas enormes multitudes y que lo seguían de todas partes para oírlo,
vemos acá en la escritura, ¿cierto? Que su principal enfoque eran sus discípulos. Y eso incluso lo venimos viendo desde el Sermón del Monte. Cuando vemos, ¿cierto? Que él está y él dice, ¿cierto? Ahí dice la escritura que él se enfoca en sus discípulos, pero había una multitud ahí. Pero él le estaba enseñando a sus discípulos acerca de este reino, de los súbditos del reino, ¿cierto? Entonces, aunque había multitudes y él les enseñaba, su enfoque estaba, su atención estaba en los discípulos. Y aquí, como lo vemos, dice, aconteció después en el versículo 1 que estábamos viendo de este capítulo 8 de Lucas, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Iban los 12 ya con él. ¿Ya? Y obviamente Jesús se enfoca en ellos, ¿ya? Incluso no deja ni siquiera a Judas afuera, ya a este Judas Iscariote que posteriormente lo va a traicionar. Pero los 11 siguientes, a excepción de Judas Iscariote, ¿cierto? Porque él termina quitándose la vida, los demás sí van a continuar el ministerio, ¿cierto? Después de la ascensión de Jesús. Después de que Jesús da su vida, resucita y asciende al Padre, ellos, ¿cierto? Él les da una tarea, ¿ya? Pero en esta etapa que estamos viendo ahora, los discípulos todavía estaban en formación. Ellos aún no habían sido fortalecidos. El Espíritu Santo todavía no había venido porque Jesús no había muerto todavía. Todavía no había completado la obra. Entonces después, cuando ya eran revestidos de poder, ellos iban a ser ahí encomendados, ¿cierto?, en la labor. Pero todavía no. Aquí todavía están siendo formados, ¿ya? Entonces todavía, por eso, todavía Jesús no lo había enviado a predicar, ni a enseñar, ni a sanar, ni a expulsar demonios. Obviamente después los manda, ¿cierto? Les da ahí como unas tareas, pero no a plenitud, como cuando iban a ser llenos del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, ¿ya? Pero eso iba a venir después. Hasta este punto todavía eso no aconteció. Hasta este punto, como les decía, ellos aún estaban en esa etapa de formación, estaban observando, estaban escuchando, estaban aprendiendo del Maestro. Después Jesús lo iba a invitar, ¿cierto? Lo iba a enviar a un viaje de predicación por sí mismo, pero después, pero primero Él los prepara, ¿ya? Él pasaba tiempos con ellos, Él les enseñaba, obviamente obraba para que ellos vieran. Pues sí, esa era su tarea hasta el momento, estar con Él, observarlo, oírlo, aprender. Discípulos que siguen ahí a su maestro, ¿ya? Pero algo curioso, ¿cierto?, ocurre también acá en este texto, que vemos, ¿cierto? No hay ningún problema, decimos, los 12 con él. Sabemos, los discípulos andaban con Jesús. Pero nos sigue narrando Lucas y algunas mujeres también iban ahí. No solamente iban los 12 con él, no solamente los 12 estaban viajando con él, sino que, sorprendentemente, aquí el texto nos narra que también algunas mujeres. Y Lucas lo menciona, a lo mejor usted dice hoy en día, es como que no es algo raro, pero en aquel entonces sí lo era. Por eso es que Lucas aquí lo deja evidenciado, ¿ya? Y menciona específicamente que eran algunas mujeres, ¿ya? Porque eso era algo totalmente inusual para la cultura judía, ¿ya? De hecho, los rabinos no le enseñaban a la mujer. La formación, ¿cierto?, de la mujer únicamente se limitaba al trabajo doméstico. Las escuelas, ¿ya?, eran exclusivamente para los muchachos, no para las jóvenes, ¿ya? La enseñanza estaba en sí prohibida para las mujeres, ¿ya? Ahora, aquí hay un comentario que les quería leer. Textual se lo voy a leer, que dice así: las reglas de la buena educación prohibían encontrarse a solas con una mujer, ¿ya? Vuelvo a leer. Las reglas de la buena educación prohibían encontrarse a solas con una mujer, mirar a una mujer casada e incluso saludarla. Y dice, incluso era un deshonor para un alumno de los escribas hablar con una mujer en la calle. ¿Ya? O sea, aquí estamos hablando de, o sea, según las reglas, ¿cierto?, de esta buena educación,
no se podía encontrar un hombre a solas con una mujer, ni siquiera mirar a una mujer casada, incluso ni siquiera saludarla, ¿ya? Y como veíamos ahí que era un deshonor, o sea, imagínate, era un deshonor para los alumnos de los escribas hablar siquiera con una mujer en la calle, ¿ya? Porque las mujeres, ¿cierto? Para ellos tenían que pasar totalmente inadvertidas en público. Ellas totalmente tapaditas, ¿cierto? Eran prácticamente una sombra, no tenían voz, ¿ya? No podían voz, eran tenidas prácticamente como unas mentirosas, por naturaleza, ¿ya? Bueno, ahí vemos, ¿cierto? Lo que ocurrió en Edén, cuando fue Eva, ¿cierto? La que ahí, bueno, todos saben, ¿ya? Y posteriormente también toman lo que acontece con Sara, cuando, ¿cierto? Es anunciado que va a ser madre a su avanzada edad, y ella se ríe, y le dicen, ¿te reíste? Y ella dice, no, no me reí, sí, te reíste. Entonces dicen que la mujer es mentirosa por naturaleza. Entonces, no tenían voz, no podían dar testimonio. Era solamente en caso exclusivo, alguna situación X, que se le permitía dar un testimonio, pero en esa ocasión podría ser que hasta en la misma situación, al mismo nivel prácticamente de un esclavo que tuviera esa oportunidad. ¿Ya? Pero en sí, en esa cultura no era bien visto, ¿ya? No era bien visto, ¿ya? Entonces, para un rabino ser acompañado por mujeres era algo totalmente, ni siquiera, nada, ¿sí? Ni siquiera se podía pasar por la mente. O sea, si ni siquiera podían saludar a una mujer por la calle, ni siquiera podían estar a solas con una mujer. O sea, ni pensar de que fueran acompañados por una. ¿Ya? Era algo que no tenía precedente. Entonces, a la luz de todo esto que estamos, de estos datos que le he estado dando, vemos que este grupo de mujeres, al estar con Jesús, estaba haciendo socialmente a Jesús inaceptable al medirlo con estas normas rabínicas. ¿Ya? Pero vemos que a Jesús no le importa eso. Era muy mal visto que las mujeres estuvieran ahí medidas, pero a Jesús no le importa, ¿ya? Él tenía una actitud totalmente diferente hacia las mujeres. En contraste a estos líderes religiosos, en contraste a estos maestros, ¿cierto? De esos días. Jesús, ¿cierto? Dignifica a la mujer de esa posición de degradación en la cual estaba y la trae al compañerismo y al servicio, ¿ya? Y vemos que él hace algo que nadie hubiera hecho en ese entonces. No le importó estas tradiciones rabínicas, no, ¿ya? Entonces, él al estar permitiendo que estas mujeres viajaran con él estaba demostrando de que todas las personas son iguales delante de Dios, de que Dios no hace acepción de personas, ¿ya? No hay que solamente los hombres, no. Vemos que Jesús deja que también las mujeres participen. Las saca de esa sombra en la cual las tenían y Él las trae a que lo acompañen, ¿cierto? A que estén en medio de los discípulos, a que oigan sus enseñanzas, a que vean sus obras, ¿cierto? Y que también participen del servicio, ¿ya? Y aquí también podemos darnos cuenta de algo bien especial, porque el trato de Jesús con las mujeres era tan intachable que nadie lo pudo acusar de algún acto de inmoralidad. Y lo otro es que también es alentador pensar que en la escritura no se narra ningún acto hostil, ¿cierto?, de las mujeres contra el Señor, sino que vemos que los principales que se levantan contra el Señor, los principales enemigos son varones, ¿cierto? Eso es como un punto para que tengamos en consideración. Es interesante este tema porque así como Cristo vino a levantar la ley, ¿verdad?, las enseñanzas de Dios, también viene por aquellos que estaban olvidados, que estaban, claro, que estaban, y Él lo dice, que Él venía a aquellos que, ¿verdad?, que estaban ahí, que nadie los pescaba, que era lo más terrible del mundo,
ver o tocar o acercarse, por ejemplo, a una persona con heridas, con llaga en el cuerpo, Con lepra, claro. ¿entiendes? Y vemos que toda este, esta enseñanza que tenían estos rabinos, estos escribas, eran enseñanzas más que nada de hombre. Porque si vemos el Antiguo Testamento vamos a ver mujeres. Que juegan un papel importante, que Dios las llama. ¿Sabes? Débora fue Sí. jueza y líder. O sea, no es que Dios diga, no es que, no, es que Dios, no, es que ahora que Jesús vino, no. Dios nunca denigró a la mujer. Nunca la dejó de lado. Ella participaba igual. Fue importante, ¿verdad? Para Abraham, su descendencia. De hecho, claro, Dios va trazando, ¿cierto? Todo el camino, ¿cierto? Por medio del cual iban a ser, ¿cierto? El Mesías. Y vemos que Él obra y llama, ¿cierto? Escoge a mujeres muchas que eran estériles, ¿cierto? Y obviamente todo el poder de Dios se ve ahí obrando en cada una de ellas, donde vemos que se va trazando el plan y vemos que cada vez que el enemigo obviamente trató de echar por tierra de cada uno de los planes, obviamente iba a ser imposible. Pero Dios usa, ¿cierto? Ha usado a la mujer, como bien dices tú, ¿ya? Y aquí vemos que Jesús no está enseñando lo contrario. No, Jesús, como bien decías tú, Jesús no viene solamente por los hombres, sino que también por las mujeres, por los niños, o sea, por la creación en sí. Para Él ve a su creación una, como también ve al hombre y a la mujer como uno cuando se unen en el matrimonio. Claro. ¿Verdad? Entonces, vemos después que, por ejemplo, en libros más del Nuevo Testamento, ya ahí es cuando nos enseña, ¿verdad?, de cómo tenemos que tratar a la mujer. Efesios. En Efesios, el libro de Efesios, vemos cómo Dios habla, ¿verdad?, al hombre en sí. No solamente le habla a la mujer, sino que le dice al hombre cómo tiene que comportarse, cómo tiene que ser, cuáles son las reglas y cómo él debe tratar a la mujer. La mujer también cómo tiene que tratar y cómo tiene que ser, ¿verdad? Cómo tiene que tratar, ¿verdad?, al hombre, cómo la mujer tiene que tratar al hombre. Y eso es así, o sea, Dios es Dios de orden, no de desorden, ¿entiendes? Entonces, Él vino a ordenar todo lo que estaba desordenado, ¿verdad? Mediante, bueno, Jesucristo, Él predicó, y tenemos la palabra de Dios acá. Entonces vemos cómo Cristo viene no solo a levantar, sino que a ordenar todo esto que estaba mal enseñado, estaba, por un lado, estaba totalmente ya lleno casi de inmoralidades, porque estaban haciendo cosas con el pueblo que no correspondían. Dios tenía que aparecer, era el tiempo de que, como hablamos en los estudios pasados, eh, era la hora. Dios ya tenía preparado todo para que naciera su hijo. Tiene preparado todo para que él pudiera, ¿verdad?, nacer en este mundo, ¿verdad? Que incluso ni aquellos que querían matarle lo pudieron hacer. O sea, hay algo de Dios que muchas personas todavía no, de hecho todavía no logran entender, ¿ya? Que Dios nos ve a nosotros como uno. No hace diferencia de personas, como decía Joana. Claro Ni que, hace diferencia de hombre a mujer. claro, pero obviamente cada uno tiene Tiene su sus rol. responsabilidades y Claro, sus sus roles, tareas, ¿verdad? claro, dentro de... Pero eso también Dios lo enseña Así es. y no lo deja de lado. O sea, si yo busco, voy a encontrar, como bien hablaba, me corregía Joana ahí en el libro de Efesios, ¿verdad? Ahí podemos encontrar todo lo que Dios nos enseña a nosotros como varones y también como varonas.
cómo es el comportamiento del hombre, cómo es el comportamiento de la mujer. Entonces incluso nos enseña cómo tienen que ser los jóvenes. Claro, se encarga de todo. Se encarga de todo Dios. Entonces, les digo, Dios no es un Dios de desorden, sino que es un Dios de orden, ¿verdad? Y eso, ¿verdad? Es lo que molesta al hombre, que alguien venga a poner orden en su vida. Sobre todo si yo soy y me creo, ¿verdad?, el mero mero, o sea, el más bacán, o sea, de la escritura, y que venga alguien a decirme, no, es que estás mal, que la escritura dice esto, no dice Dios dice esto, no, no te puedo aceptar porque no es así. Es como algo que le pasó a Jesús, a nuestro Señor ahí. No, es que viene a enseñar, ¿por qué viene a juntarse con esas personas? ¿Por qué come con ellos? ¿Por qué va allá? ¿Por qué va para acá? ¿Por qué hace esto? No está dentro de, yo tengo aquí la escritura y no sale, ¿por qué lo hace? Ni siquiera en la escritura, sino que las reglas. Claro, o sea, me refiero a que a sus reglas ahí en la escritura, que los escritos que ellos tenían, no está esto, ¿dónde está? ¿Por qué hace esto él? ¿Verdad? Y cuando le hablaba a ellos también, ¿verdad? Le hablaba y los quería corregir y no se dejaban corregir. No les gustaba. No les gustaba. Entonces, eso es lo que al hombre no le gusta, que lo corrija Dios. Le diga, estás en pecado. No, yo no estoy en pecado. Yo nunca he matado a nadie. ¿Y qué es mejor que nos pueda corregir si Él es nuestro hacedor? Nos conoce mejor que nosotros mismos. Claro. Y bien, como dice Pedro, o sea, si bien Dios es un Dios de orden, ya que Él use a la mujer no quiere decir que la mujer pisotee al varón, ya, porque obviamente hay un orden, ya. De hecho, dice aquí en Efesios, ¿cierto? 5, como bien hacía alusión, que por mandato divino, ¿cierto? El hombre es cabeza de la mujer y del hogar, ya, pero eso no quiere decir que se puede hacer lo que quiera. Como bien dice Pedro, el hombre tiene que amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia, e incluso Primera de Pedro 3:7 dice así, en la NBI: de igual manera ustedes esposos sean comprensivos en su vida conyugal. Cada uno trate a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. O sea, ahí ya, con eso está claro. Y, claro. Herederas, ambos son herederos. O herederas, claro. Y esto viene todo de la mano de lo que tú hablabas al principio sobre el arrepentimiento. Porque el arrepentimiento es el cambio de mente, de corazón del corazón del hombre, ¿ya? Es esa disposición de buscar el perdón, ese perdón que solamente Dios te puede dar. No solamente el perdón, sino que también la fe, la búsqueda de la fe. Entonces, todo esto, o sea, si usted no entiende esto que está acá, de lo que acaba de leer Joana, ¿verdad? De que no ha leído la Biblia, o quizás no le gusta. Claro, no le gusta. Todo esto parte de ahí. Primero tiene que haber un arrepentimiento en el hombre. Y ese arrepentimiento, ¿verdad?, realiza un cambio en mi vida. Realiza un cambio en mi mente, en mi corazón. Viene a través de la palabra. Claro, y ahí comienza esa búsqueda de fe. Es ser enseñables, es ser discípulos. ¿Ya? Y hay algo importante dentro de todo eso también que el pastor una vez hablaba, la confianza. Yo tengo que confiar en Dios. Claro, como habíamos, claro, creer. Tengo que confiar, creer. Claro. Confianza, todo eso va de la mano, ¿verdad? Hay una confianza en Dios. Hay una confianza. Yo confío, ¿verdad?, en que Él va a hacer ese cambio en mi vida. Y yo confío de que lo que yo le digo a Dios, ¿verdad?, Dios no me lo va a enrostrar en la cara, sino que yo confío en Dios, ¿verdad?, de que Él es, ¿verdad?, el que me va a perdonar. O sea, yo puedo hablar con cualquier otra persona y esa persona lo va a divulgar. Y a lo mejor le voy a pedir perdón y me dice, oh, mira, termina de pedir perdón. Se humilló delante de claro, mí, para engrandecerse. Esa confianza, ¿verdad?, que hay en Dios es una confianza única. Dios no va a hacer ese tipo de comentarios
ni va a decirle al hermano de allá, oye, hoy día el hermano tanto me vino y yo te hablo a ti porque a ti nomás te hablo. No, no es así. ¿Ya? Esa confianza se va eh, incrementando a medida que yo tengo esa relación con Dios. Y también esa relación con Dios va de la mano de, ¿verdad?, de la búsqueda de la fe. Y va creciendo mi fe, va creciendo mi confianza. Voy creyendo que Dios me perdona o me perdonó, o que voy creyendo que Cristo, oh, sí, realmente Cristo murió en la cruz por mí. Voy creo, ¿verdad?, que Cristo sí realmente murió. No solamente lo digo de boca, de labios, sino que voy creyendo, voy en el camino, voy cada vez viendo a la cruz, voy viendo esa cruz del Calvario, voy viendo a Jesús como el único que pudo haber pagado todos mis delitos y mis pecados. Y como creo en Él, confío en Él. Es que va creciendo, ¿verdad?, esa confianza en Así Dios. Es. Amén. Amén. Entonces, como bien dice Pedro, o sea, Dios tiene que obrar obviamente en nuestros corazones para que cambie todo eso erróneo, ¿cierto?, que teníamos ahí, por cierto, ¿ya? Y tenemos que dejar que la palabra sea la que nos enseñe, que la palabra sea la que nos corrija, nos lleve al arrepentimiento, ¿cierto? Y que nos vaya guiando, que sea la luz a nuestro lumbrera, ¿cierto?, a nuestro caminar. Y como vemos acá, ¿cierto?, Jesús no deja fuera a la mujer, ¿ya? Pero vuelvo a reiterar, eso no quiere decir que como Él no deja fuera a la mujer, entonces la mujer viene y puede dar el pinochetazo. No. Vemos en el Antiguo Testamento varios casos de mujeres que usurparon el trono. Por ejemplo, estaba esta mujer, la Jezabel, que estaba por sobre el marido, ¿cierto? Y lo tenía ahí. Todo lo que ella quería lo hacía, ¿ya? Pero no. Hay un orden en las cosas. Y es que, claro, por eso se no va a entender si usted no ha leído la Biblia, o si usted no ha estudiado la Escritura, no ha tenido un estudio de la Biblia, de la palabra de usted, no va a entender esto. Es lo más probable que usted lo tome y diga, ah, no, si a mí, se enoje y todo o se enoje, o diga, no, si a mí Dios me apoya y yo voy a, si tú no me seguís, yo no sé, yo te voy a votar y te voy a cambiar por uno que sigue, haga lo mismo que hago yo. Entonces, no es así. No, de hecho, todavía está esa enseñanza, por ejemplo, de degradación de la mujer, porque un tiempo atrás, ¿te acuerdas tú cuando había una vigilia? Y lamentablemente se empezó a enseñar que el varón, como es cabeza del hogar, ¿cierto?, la mujer tiene que estar a los pies, ¿ya? Y que prácticamente que él tiene que tener la autoridad, y sí, Dios le da una autoridad al varón, pero una cosa es una autoridad que es conferida por Dios y otra cosa es el autoritarismo, que es totalmente diferente. Y además, como estuvimos viendo, o sea, vemos el principio, cuando Dios formó a la mujer, ¿de dónde la sacó? De la costilla, del costado, no para que estén en los pies, sino que incluso ahí vemos, ¿cierto?, que Pedro dice que somos coherederas. Amén. Con nuestro compañero, ¿ya? Entonces, Él viene a poner las cosas en su lugar. Todavía, lamentablemente, hay algunos que defienden esa postura. Y es lamentable, ¿cierto? Tratan así de esa forma a su esposa. Y obviamente el Señor no lo mira bien, como estuvimos acá viendo en Primera de Pedro, y lo vuelvo a reiterar, Primera de Pedro 3:7 dice ahí que esas cosas son estorbo. ¿Ya? Son estorbo, ¿ya? Pero aún así, bueno, que sea el Señor ahí obrando para que también vengan al arrepentimiento, como bien dice. Que el Señor, ¿verdad?, nos ayude en ese sentido también, porque en cualquier momento nosotros podemos caer en eso. Claro, ¿verdad? Porque la compañera no es basura, sino que ahí mismo dice, o sea, son coherederas, aquí en la Reina Valera dice, coherederas de la gracia de la vida. Y Cristo, ¿cierto? En ese entonces sucedía eso. En ese entonces, en el contexto de Jesús, sucedía eso. Las tenían sin voz, prácticamente tenían que ser la esclava, ¿cierto? No podían opinar nada prácticamente, en las calles pasar desapercibidas, pero Cristo las saca de esa posición, ¿ya? De ese lugar de degradación, y las pone en un lugar de compañerismo y servicio, lo que no quiere decir que ella se pueda rebelar, obviamente, porque en Cristo Jesús, Cristo, cuando gobierna nuestros corazones, realmente ordena la vida del varón, ordena la vida de la mujer, y esas cosas así no van a suceder. No van a suceder porque la mujer va a amar a su esposo como Cristo dice que lo tiene que amar. Y el varón tiene que amar a su mujer
como Cristo dice que le tiene que amar. Y todos somos, cuando venimos al Señor estamos siendo enseñados por Él. Y como le amamos a Él porque Él nos amó primero, queremos que Él sea el que guíe nuestras vidas. Y si Él dice que tenemos que andar de esa forma, bueno, nuestra vida va siendo corregida de esa forma. Porque al fin y al cabo, Él es el que murió por nosotros y a Él debemos nuestra vida, ¿cierto? Pero es un proceso. Amén. Es un proceso, claro. Ahora, en la escritura no, acá cuando estábamos viendo acá en Lucas no establece cuántas mujeres, dice algunas mujeres, eran las que seguían a Jesús, ¿ya? Dice algunas, no nos dice cuántas específicamente, pero sí nombra 3, ¿ya? Entre esas muchas otras que seguían a Jesús. La primera que nombra, ¿cierto?, es María. Y muchos dicen se llama María Magdalena. No, se llama María Magdalena. Se llamaba María, pero como ella, su pueblo natal, ¿cierto?, era Magdala, le llamaba María Magdalena. Lo mismo que Jesús. No era Jesús de Nazaret, sino que Jesús, ¿cierto?, tuvo su crianza, su mayor tiempo ahí en Nazaret. Entonces dicen Jesús de Nazaret. Lo mismo con María. María de Magdala, María Magdalena. O Saulo, que venía de Tarso. Saulo de Tarso. No sé si va entendiendo. Se ponía el nombre, ¿cierto? Entonces, para poder distinguirlo de otras personas que quizás pudieran tener el mismo nombre, se asociaba al lugar de donde venía, ¿ya? No estaban los apellidos así como los tenemos hoy en día. De hecho, posteriormente así empiezan a surgir los apellidos, ¿cierto? Ya. Entonces, esta mujer, ¿cierto?, que se llamaba María, pero era de Magdala, entonces María Magdalena, vemos acá que esta es la primera aparición de ella en los evangelios. Es la primera aparición, como yo les decía el martes pasado. Entonces, dejamos claramente enfatizado nuevamente que ella no era la mujer que vimos en el acontecimiento anterior. Esta mujer pecadora que entra a la casa de Simón el fariseo, no era ella, ¿ya? No era ella. De hecho, lo que se nos dice acá en Lucas, bueno, haciendo alusión a lo que decía también el martes pasado, Lucas no hubiera tenido problema en decir, esta mujer pecadora que entró en la casa de Simón el fariseo era María Magdalena. Porque aquí la nombra, no hubiera tenido problema, pero no era ella, la nombra acá. Y no dice que era la mujer de mala fama, como muchos sostienen, ¿ya? Sino que dice, de ella habían salido 7 demonios. Eso es lo que nos dice la escritura. Eso es lo que tiene respaldo bíblico. Crea lo que dice la Biblia, no lo que dicen las películas, porque hasta muchas películas toman esto, ¿ya? Ella no era esa mujer, no era, ¿ya? De ella, la escritura dice que salieron 7 demonios. Jesús expulsó 7 demonios de esta mujer, ¿ya? Entonces, obviamente estar endemoniado no significa que ella haya llevado una vida impura o que tuviera un mal carácter. No se nos dice nada de eso acá. Solamente se nos dice que de ella salieron 7 demonios. Y esta es la primera mujer que nombra aquí Lucas y es la primera aparición de María Magdalena aquí en los evangelios. Ya. La segunda mujer que nos nombra aquí Lucas nos dice Juana, la mujer de Chuza, en el versículo 3, intendente de Herodes. ¿Ya? Bueno, este personaje era un funcionario de alto rango, ¿ya? Y posiblemente dicen algunos que era administrador de los bienes de Herodes Antipas, ¿ya? Y hay un comentario aquí de Barclay que nos dice, no podía haber un oficial mayor de confianza e importancia como él, ¿ya? Como un intendente. No podía haber un oficial de mayor confianza o importancia. Bueno, tomando en cuenta de que si es así, ¿cierto? Como dicen los comentaristas de que administraba los bienes, obviamente tenía que ser una persona de confianza. Y obviamente tenía que tener importancia, ¿cierto? No a cualquiera le iban a dejar a cargo, ¿cierto?, los bienes, la administración y todo eso. Sobre todo de los hijos de Herodes, por ejemplo, aquí de Herodes Antipas, ¿ya? Entonces, tomando a esta mujer de Magdala y tomando a esta mujer, ¿cierto?, que estaba en la casa de Herodes Antipas, ¿cierto?, porque era la esposa, ¿cierto?, de este funcionario de Herodes, podemos ver que la influencia de Cristo no tiene frontera. Puede llegar a una diminuta aldea ahí de Magdala, como puede llegar, ¿cierto?, ahí a los palacios de Herodes su voz. Y llegó, ¿cierto?, ahí
a los oídos de esta mujer, de María Magdalena, de Magdala, y también, ¿cierto?, de esta mujer Juana, que era la mujer de este intendente, ¿cierto?, de Herodes. Pero hoy en Hechos se nos habla acerca de otro personaje que también era cercano de Herodes Antipas, ¿ya? Y que habla de él como uno de los que se convertiría en uno de los líderes de la iglesia de Antioquía, ¿ya? Que era Manaén. Eso sale en Hechos 13:1, ya que nos habla ahí, cuando sale el nombre de Manaén, ¿ya? Y nos enfatiza ahí que también era él, estuvo ahí con Herodes, ¿ya? Pero está ahí, dentro, está con Bernabé, está con Saulo, está él, ¿ya? Entre los maestros y todo eso. Bueno, y ahí es cuando escogen a Bernabé y a Pablo, ¿cierto? Para poder ya enviar los encomiendas, ¿ya? Ahora de Susana, no se sabe mucho, no se sabe nada más que lo que está aquí, que es su nombre, ¿ya? No hay más información acerca de ella, Lucas no nos da más información y su nombre no aparece en otro lugar de la Biblia, ¿ya? Eso con referencia a Susana. Pero lo importante es que el Señor sí la conocía, ¿cierto? Y por algo está su nombre acá, ¿ya? Entre las muchas otras, ¿ya? Y de hecho, vemos acá que si bien no se nos dice más acerca de ella, sí se nos dice que fueron las mujeres, ¿ya? Las que permanecieron fieles al Señor hasta el fin. Episodio Calvario. En el episodio Calvario, ¿cierto? Vemos a Jesús, ¿cierto? Ahí crucificado, las multitudes, muchos se están burlando, pero vemos, ¿cierto?, al grupo de mujeres. Mientras todos los discípulos habían oído, a excepción de Juan, enfatizo, Juan estaba ahí presente, pero los demás todavía no habían oído, y estaban las mujeres ahí presentes. Fueron las mujeres las que se quedaron hasta el final, y fueron ahí las que siguieron a José de Arimatea, porque recordemos que Nicodemo y José de Arimatea tuvieron ahí, salieron a escena en el momento, ¿cierto?, posterior a la crucifixión de Jesús, cuando ya retiran el cuerpo. Ellos se pide, ¿cierto?, el cuerpo de Jesús, y ellos son los que lo llevan a darle sepultura y preparan el cuerpo, ¿ya? Obviamente venía el día de reposo, entonces ellos como que hacen todo rápido, pero las mujeres los siguen, ¿ya? Porque obviamente, bueno, cuando estábamos estudiando Juan, no sabían, de hecho la escritura marca ahí en Juan que estos hombres eran discípulos encubiertos de Jesús. Nicodemo y José de Arimatea, nadie sabía, bueno, solamente Dios sabía que eran discípulos que habían creído en él, pero nadie más, los demás no sabían. Entonces quizás ahí estaba la duda de la mujer, ¿dónde llevan estos hombres al maestro? Los siguen, ¿cierto? Y ven dónde lo dejan y vuelven a sus casas, ¿cierto?, a preparar todo este tipo de especias, ¿ya? Porque obviamente lo que hicieron ellos fue algo rápido, como estaba pronto ya el día de reposo, y ellas vuelven a la tumba, posteriormente, ¿cierto?, al día de reposo, muy temprano, vuelven, ¿cierto?, a ese lugar donde ellos habían visto que habían puesto al Señor, y fueron las primeras testigos oculares de ver al Cristo resucitado, ¿ya? Entonces ellas están a los pies de Cristo al final, cuando ya no estaba la mayoría de los discípulos, ellas siguen, ¿cierto?, a estar convencidas de dónde llevaban el cuerpo de Jesús, no iban a dejarlo ahí al aire, llegan ahí, preparan esta especie, van a darle este servicio, ¿cierto?, en gratitud en la mañana muy temprano, se encuentran con la tumba vacía, con la piedra removida, la tumba vacía, pero posteriormente se encuentran con el Cristo resucitado. Amén. Y de hecho, la escritura también nos narra de que ellas fueron las primeras enviadas por el Señor a dar la buena noticia. Fueron las primeras. O sea, cuando en ese contexto, hermano, vuelvo a reiterar, a la mujer no se le da derecho a dar testimonio. Se consideraba una mentirosa por naturaleza, como les decía. Y se aceptaba, ¿cierto?, el testimonio de una mujer en un caso muy excepcional, el mismo caso en que se aceptaría, ¿cierto?, el testimonio de un esclavo, ¿ya? Pero Jesús las envía a dar testimonio de estas buenas noticias. Mateo 28, del 8 al 10, dice:
Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las buenas nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Y ella lo hace. Entonces vemos que estas mujeres tienen un gran privilegio, ¿ya? Cuando no tenían derecho a voz, Jesús les da aquí esta tarea. Cuando nadie quería andar con ella en público, Jesús las dejaba andar con él. Cuando todos las tenían ahí sin consideración, lo más bajo posible, Jesús las toma, ¿cierto? Y las deja ser compañeras y las deja servir. Porque vemos acá que Lucas también nos va marcando que estas mujeres, ¿cierto? Entre ellas, María, Juana, Susana y muchas otras, entre muchas otras, apoyaban el ministerio de Jesús, le servían con sus bienes a Jesús y a los 12. Porque recordemos que los discípulos habían dejado todo por seguir a Jesús. Habían dejado todo. Dejaron sus profesiones, ¿cierto? Dejaron de pescar peces para ser pescadores de hombres. Dejaron sus casas por seguir a Jesús. Y ninguno de los apóstoles prosperó personalmente. ¿Ya? Y eso lo podemos ver evidenciado cuando vemos a un Judas Iscariote que estaba escandalizado, cuando vemos a esta María en Betania, que también, al igual que la otra mujer, viene ante Jesús a ungir sus pies con perfume, ¿cierto? En la casa de otro Simón, pero este Simón es leproso, ¿ya? Y se escandaliza Judas y le dice, esto lo narra Juan 12 del verso 1 al 6, dice: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? O sea, qué espíritu dadivoso tenía él, caritativo. No, pero la escritura marca ahí. Esto no dijo porque se cuidara a los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que echaba en ella. ¿Ya? Y ahí podemos ver reflejado, ¿bien?, que ninguno de los apóstoles prosperó personalmente. Ellos se despojaron de todo por seguir a Jesús. Bueno, y obviamente no fueron lo único, seguían al maestro. Jesús mismo dice en Lucas 9:58 que él no tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza. Y en el momento, ¿cierto?, de su muerte, él no poseía nada más que su ropa que llevaba puesta. De hecho, la tumba la provee José de Arimatea. Ni siquiera tenía un lugar donde tener ahí su sepultura. Pero bueno, obviamente todo está dentro del plan de Dios, ¿ya? Pero aquí podemos ver, a la luz de todo esto, la verdadera naturaleza humilde del Señor. Porque Él voluntariamente, hermano, voluntariamente se hizo dependiente de otro, ¿ya? No tuvo que hacerlo. Podría haber creado todo el dinero del mundo y ser el más rico, el más millonario, o haber hecho comida, ¿cierto?, todo lo que necesitaba, haber convertido las piedras en pan, ¿ya? Pero Jesús fue lo suficientemente humilde y piadoso como para recibir de otros. Y de hecho, lo dice 2 Corintios 8:9. Por amor a vosotros se hizo pobre. Siendo rico, enfatiza, lo tenía todo, siendo rico, podía hacer lo que quisiera. Pero por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Ahí lo tenemos. Y muchas veces nosotros somos orgullosos de recibir de otro, de recibir ayuda de otro. Pero nuestro Señor no tuvo problema en eso. Y aquí podemos ver también la misericordia de Dios en, obviamente, Él podía, siendo rico, pero Él deja que otros también participen de esto, cuando no era necesario. Pero Él deja participar y deja a las mujeres acá. Y estas mujeres estaban tan agradecidas por el Señor, como vemos acá, fueron liberadas de demonios, fueron libertadas de enfermedades, que ellas, al ser tocadas por la gracia de Dios, empiezan a expresar ese amor, esa gratitud, ¿cierto? Y tratan de imitar esa gracia sacrificial
ese amor que él le otorgó. Ellas tratan de imitarlo. No está diciendo acá que ella, a través de lo que estaban haciendo, de estar participando, ¿cierto? De poder sustentar de cierta forma el ministerio, estuvieran tratando de pagar la deuda con Dios. No. Que recordemos que la deuda del pecado es impagable para un simple mortal. Pero gracias a Dios, que ya fue pagada esa deuda, ¿cierto? A todo aquel que cree, a todo aquel que viene a Cristo en arrepentimiento y fe. Toda esa deuda ya ha sido pagada. Porque Cristo pagó por nosotros en la cruz. Ninguno de nosotros podía pagar eso. Y ellas con ese apoyo al ministerio no estaban tratando de pagar eso. Esa deuda es impagable por un simple mortal. Pero Cristo ya la pagó. Y de hecho así lo dice Colosenses 2, del verso 13 y 14. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados, lo enfatiza a mí. Estaban muertos, no podían hacer nada. Estaban muertos en pecado. Y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Ahí podemos ver eso. Lo que ellas estaban haciendo, estaban tratando de imitar esa gracia sacrificial. Vuelvo a reiterar. Estaban tratando, ¿cierto?, de imitar lo que el Señor había hecho por ella, expresar esa gratitud, ese amor que Él les había brindado. Como bien decíamos hace un momento, porque Él las amó primero. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. De igual forma aconteció con ella, ¿ya? Ahora, aunque estas contribuciones quizás eran escasas, eran generosas las que recibían, ¿ya? Porque incluso la Escritura nos habla, ¿cierto? Hace alusión de que ellos incluso pudieron colaborar con los pobres. De hecho, ese fue el primer pensamiento que vino a los discípulos en esa ocasión, ¿cierto?, en el aposento alto, cuando Judas se retira, cuando Jesús le dice, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Judas se levanta y sale. Y los discípulos pensaron, Juan 13:29, algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le estaba diciendo, compre lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres, ¿ya? Entonces era algo que ellos tenían por costumbre hacer. Ellos ayudaban a los pobres, ¿ya? Entonces para ellos no fue raro que Judas saliera. Ellos pensaron, no sospecharon de Judas. Volvemos a reiterar, o sea, ellos pensaron que quizás eso es lo que iban a hacer, ¿ya? Entonces ahí podemos ver, tomando eso, y también con respecto a ese momento cuando Judas se escandaliza y dice, ¿por qué no fue vendido este perfume en tantos denarios, lo hubiéramos dado a los pobres? Quizás para ellos no hizo ningún tipo de eco, ¿ya? Pero la Escritura nos deja claro que era porque él sustraía, era ladrón, sustraía de la bolsa. Aunque los demás no sospecharan, Dios lo sabía. Pero de que colaboraban a los pobres, sí lo hacían. Entonces, si ellos no tenían bienes, ¿ya? Y vemos acá que había muchas mujeres que servían de sus bienes, vemos que aunque eran escasas estas contribuciones, sí eran generosas, porque alcanzaban para ellos, incluso para poder dar a otros. Entonces, lo que estamos viendo, hermanos míos, para ir finalizando, es que Jesús hizo que todos, realmente, todos los que el Padre le dio, entraran en el reino, sin hacer distinción de estrato social, ni tampoco de hombre, de mujer, no. No hubo límite para la extensión, ¿cierto?, del ministerio de nuestro Señor respecto a eso, ¿ya? Él había elegido a sus apóstoles, pero también tenía entre sus discípulos a algunas mujeres, ¿ya? Mujeres que por la gracia y misericordia de Dios han jugado un papel bastante importante, ¿cierto?, dentro del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Y si bien, como decía Pedro hace un momento, decía que vemos desde el principio, ¿cierto?, a la mujer, con altos y bajos, obviamente todos fallamos, no podemos decir solamente la mujer, el hombre igual falla, ¿ya? Todos fallamos, todos somos pecadores, ¿ya? Pero vemos que Dios va trazando su plan desde el Antiguo Testamento, como hablábamos hace un momento, pero vemos en el Nuevo Testamento que aparecen personajes como Elizabeth, como María, que fue la escogida, ¿cierto?, por Dios para que fuera la madre, ¿cierto?, del Hijo de Dios. Vemos a Ana. Vemos, ¿cierto?, cuando Jesús trata también con la suegra de Pedro, ¿ya?, y reprende esta fiebre.
Vemos cuando sale al encuentro, ¿cierto?, con esta viuda de Naín y resucita a su hijo. Vemos, ¿cierto?, con Marta y María. Vemos también que ejemplifica con mujeres, ¿cierto?, en algunas parábolas, como por ejemplo la de la moneda perdida, como la viuda también de la parábola del juez injusto, o esta viuda que vemos, ¿cierto?, también en el templo, que da sus últimas monedas. Cuando todos hacían sonar todo lo que tenían, que suenen las monedas, ¿cierto? Ahí en ese lugar donde se recibían la ofrenda, ella solamente echaba todo lo que tenía echó en esas 2 monedas. Todos los demás daban de lo que les sobraba, pero ella lo dio todo. Y vemos todos estos ejemplos, ¿cierto?, en la escritura, donde Jesús trata con mujeres y ejemplifica también con mujeres, ¿ya? Entonces, Dios les dio, ¿cierto?, a desempeñar un papel clave en la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que obviamente superó con creces la importancia que la mujer tenía en la sociedad judía, ¿ya? Y a pesar, hermano, de que todo esto sucedió hace 2000 años atrás en Oriente, obviamente esto fue como un anticipo de todo lo que iba a suceder en estos tiempos, ¿cierto? Posteriormente a Pentecostés, hasta el día de hoy, ¿ya? Porque a través de la iglesia, vuelvo a reiterar, la mujer ha desempeñado un papel bastante importante en todo esto, ¿ya? Pero vuelvo a reiterar lo que hablábamos hace un momento. Si bien él toma a la mujer de esa degradación en que la tenían en aquella sociedad y la trae a este lugar de compañerismo y de servicio, eso no quiere decir que la mujer pisotee al varón. Hay un orden. El hombre, ¿cierto?, tiene una autoridad que Dios le confirió y el hombre es cabeza, ¿ya? Pero dentro de todo esto Dios va dando instrucciones. El varón tiene que amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, y la mujer tiene que sujetarse a su marido también y respetarlo y también amarlo, ¿ya? Y obviamente, como bueno, hemos visto, en ninguna parte se nos enseña a que tengamos que usurpar el lugar del varón, ¿ya? Él nos deja hablar, él nos deja enseñar, como veíamos ahí. O sea, las mujeres tuvieron un lugar privilegiado. Cuando nadie las consideraba, ellas fueron las que estuvieron ahí a los pies de Cristo, ellas fueron las que Él las dejó y nos deja hoy en día oír su palabra, nos deja tener comunión con Él, nos deja, así como las mujeres fueron las primeras enviadas, ¿cierto?, a transmitir este mensaje de buenas noticias, porque fueron las primeras, ¿cierto?, en ver al Cristo resucitado, y Él las envía a los discípulos. Hoy también Él nos deja hablar. Cuando en ese tiempo estaban sin voz, hoy el Señor igual usa la mujer, y a través de ella también Él se glorifica. No solamente a través del varón. Obviamente, todo dentro del orden de Dios. Amén. Amén. Solamente unos puntos importantes de este relato bíblico que hoy nos tocó transmitir y escuchar. Vemos a Jesús, a nuestro Señor, a Jesucristo, ¿verdad?, siendo Jesús. Jesús siendo Jesús. Jesús siendo Jesús. ¿Qué estaba haciendo Jesús siendo Jesús? Predicando la buena noticia. Claro, el mensaje, el centro del mensaje era la buena noticia, no otra cosa. La palabra de Dios. Amén. O sea, el evangelismo. Ahí vemos eso, podría decir en un resumen, el primer versículo. El tercer versículo podríamos ver que, ¿verdad?, la mujer ahí, ¿verdad?, tiene un papel importante dentro del reino de Dios también, que no va a quedar afuera, que para ese tiempo, como decía Joan en el estudio, ¿verdad?, a lo mejor era mal visto, o a lo mejor este pueblo, ¿verdad?, ver a una mujer, ¿verdad?, predicando con los maestros, o, o, o también siendo parte, ¿verdad?, de los discípulos de Jesús, a lo mejor no les caía muy bien a la vista a ellos. Pero me acordaba de unos versículos que hablaba Pablo acá en Gálatas,
3:28, donde dice, y se lo dice a los judíos, ¿ah? Y se lo dice de esta forma, dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, ¿ya? No hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y vosotros sois de Cristo. Ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Cuánto? ¿Gálatas cuánto? Gálatas 3:28. Déjalo Como guardado. podemos ver, ¿verdad? El Señor se encarga, ¿verdad? De llenarnos, ¿verdad? De su palabra, para que nosotros podamos entender, ¿verdad? Que esto eh, de que a lo mejor, claro, la mujer muchas veces, ¿verdad? No, es que la mujer no puede, es que la mujer no debe, es que la mujer no está permitida, porque la mujer no, la mujer no, ¿verdad? O sea, ahí estaba leyendo Joana y decíamos que era coheredera, ¿verdad? Y Del así, reino, si Cristo permitió que así del fuese, reino de Dios, o sea, ¿quién va a decir que no? coheredera, o sea, partícipe de este reino de Dios, o sea, ¿quiénes somos nosotros para decir no es así? Claro, bien dice Giovanni, y vuelvo a recargar, dentro del orden establecido por Dios, Así es. ¿verdad? Y, y por último, estas mujeres ¿verdad? Que nosotros podemos leer como sus nombres nada más, en el versículo 3, ¿verdad? Su nombre, podemos ver, hay una Juana, una Susana, ¿verdad? Que puede ser cualquier Juana, que puede ser cualquier Susana. Vemos que Dios, ¿verdad? Eh, las menciona. Y Cristo siempre menciona por nombre, ¿verdad? Sí. Y es por algo ah, eh, eh, tenían estas mujeres a lo mejor, que, que Cristo hizo en sus vidas, y ellas, ¿verdad? Sintiéndose agradecidas, como decía Joana, ayudaban al crecimiento, ¿verdad? De, del Evangelio mediante lo único que podían hacer, eh, ¿verdad? En agradecimiento era entregarle, ¿verdad? Estas ofrendas, estas ayudas para que pudieran a lo mejor comer, para que pudieran hospedarse en algún lugar, ¿verdad? Ellos lo hacían así y a lo mejor incluso hasta le podrían haber cocinado. Podemos ver a una Marta que estaba cocinando y que alegaba que su hermano no la ayudaba. Claro. Entonces podemos ver que en el reino de Dios, ¿verdad? Como veíamos ahí en Gálatas, ¿verdad? Claro, ahí está. Todos somos, ¿verdad? Todos somos en Cristo. Ya aquí no hay griego, no hay judío, no hay esclavo, no hay libre, no hay mujer, no hay hombre, ¿verdad? No. Todos vosotros dice Pablo, todos vosotros sois uno en Cristo. O sea, más claro no lo puede dejar el Señor. Todos. ¿Ya? Todos somos en Cristo. Así que muy buen estudio del día de hoy. Queda muy claro, ¿verdad? Ahora si usted no lo entiende. No, y da aliento también a la hermana, ¿cierto? A poder seguir hablando de Cristo, porque hay muchos, ¿cierto?, que buscan silenciar, ¿no? Es que, como bien decías tú, la mujer no puede hablar del Señor, no, la mujer no de aquí. O sea, si el mismo Señor envió a ella, ¿cierto? Se mostró a ellas primeramente y las envió a ella a hablarle a sus discípulos que estaban escondidos, ¿cierto? El mismo Señor permitió que así fuese. Entonces, ¿por qué nos vamos a callar? ¿Quiénes son? Si, o sea, ¿quién murió por nosotros? Cristo. Entonces, ¿quién nos va a callar? Si Cristo fue el que obró en nuestra vida, no lo podemos callar tampoco. Amén. Amén. Entonces, bueno, dentro del orden, ¿verdad?, establecido por Dios. Eso siempre hay que recalcarlos, dentro del orden establecido por Dios. Así es. Tanto esto no es solamente para la mujer, sino que también para el hombre, ¿ya? Es para los dos, ¿ya? Tanto para el hombre como para la mujer,
dentro del orden establecido. Porque si el hombre está dentro del orden establecido de Dios, créeme que esa mujer, ¿verdad?, va a poder crecer y va a poder ser esa ayuda idónea, ¿verdad? Y van a poder juntos crecer y ser, ¿verdad?, coherederos del reino Partícipe de de Dios. Dios, claro. Participantes, ambos, porque Dios dice que ya no es uno, o sea, no son dos, sino que es uno. Él ve en un matrimonio, ve a uno. Amén.